Vamos a compartir hoy día el capítulo 31 del libro de Deuteronomio. Quiero invitarle a... Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 31, versículo 1 en adelante. Dice: De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo: Ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien cruza al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó Sihón y Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará eh, al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Damos gracias al Señor por estos versículos. Y a continuación, en los versículos siguientes, del versículo 9 en adelante, se habla de la lectura de la ley, una nueva lectura de la ley, nuevas instrucciones acerca de la lectura de la ley. Y en el capítulo 31, versículo 9, se va a decir que Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca, y luego les va a ordenar que repitan la ley cada 7 años. A las siguientes generaciones constantemente debía estar siendo repetida, enseñada, las nuevas generaciones instruidas en la palabra de Dios, en la voluntad del Señor, y va a continuar con una predicción de parte del Señor acerca de la futura rebeldía de Israel, acerca de la infidelidad de Israel en poco tiempo, dice el pasaje. Eh, bueno, el pasaje que acabamos de leer nos ayuda a entender que Moisés está llegando al final de sus días. Dios seguirá con su plan, ese plan de establecer al pueblo de Israel en la tierra prometida, en Canaán, en esa tierra donde fluye leche y miel, pero ya no con Moisés. Moisés está terminando con esta asignación de parte de Dios. Pero él seguirá comunicando su palabra, seguirá repitiendo sus mandamientos, su voluntad, porque quiere que la nación de Israel se establezca en la tierra, viva esa palabra, viva en sabiduría, viva en justicia, para ser conocidos por todos los pueblos de la tierra como un medio para que también conozcan a través de esa vida, de ese pueblo, a Dios. Ahora, la tarea de guiar al pueblo estará en manos de Josué. Y por otro lado, también los levitas, que tomarán la función de repetir la ley de manera permanente, para que el pueblo no se extravíe, para que la ley, la voluntad de Dios, los mandamientos, nunca dejen de recordarse como la fuente de vida, la fuente de la voluntad de Dios, aquella que los dirige, que les enseña a vivir esta vida y a vivir en la bendición que Dios les ha prometido a ellos. Otra cosa importante que se menciona es que Dios irá delante de ellos. Es Dios quien, aunque ya el líder Moisés no va a estar presente, aunque Josué va a tomar, y en algún momento también Josué va a terminar su labor de líder, Dios le dice que Dios es el que siempre irá delante de ellos, independiente de qué líder, de qué caudillo, de qué persona Dios coloque, de qué hombre o de qué mujer Dios coloque en un momento puntual de la historia, para guiar al pueblo, para enseñar al pueblo, para instruir al pueblo, para corregirlo. Lo más importante, y es una de las cosas que repite el pasaje, es que Dios irá delante de ellos. Mucha gente pudo haber tenido temor, inseguridad,
las nuevas generaciones, de saber que un líder con experiencia, un líder fiel a Dios, terminaba sus funciones, terminaba su rol, terminaba con lo asignado por Dios. Pudo haber generado este cambio de liderazgo, este cambio de persona que Dios coloca al frente para liderar al pueblo, cierta incertidumbre, uno pudiera pensar. Pero les da la tranquilidad de que aunque Moisés, el gran líder y que ha sido recordado hasta el día de hoy permanentemente dentro del cristianismo y por sobre todo dentro del judaísmo como uno de los grandes profetas de Dios, Dios le da la seguridad, la confianza, la tranquilidad de que es Él, el Señor, quien va delante de ellos. Por lo tanto, serán la misma presencia de Dios y será la misma palabra de Dios, pero ahora con nuevos mensajeros, con un nuevo guía, en un nuevo contexto, pero la certeza y la seguridad de que frente a lo que tienen que enfrentar, que va a ser nuevo para esta generación, cruzar el Jordán y establecerse en la tierra, Dios y su palabra, la misma palabra que ha ido repitiéndose durante el transcurso de Deuteronomio, será la que vaya con ellos. Fíjese que la Biblia, Dios habla hoy, dice en el versículo 1, y esto es muy interesante de tener en cuenta, Moisés dice, ya no tengo fuerzas para andar de un lado para otro. Además el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán. Fíjese, no tengo fuerzas, dice el pasaje, ya no tengo fuerza, tengo 120 años, dice Moisés, ya no tengo fuerzas para entrar y salir, dice la Reina Valera. Yo no tengo fuerzas para andar de un lado para otro. La NBI traduce, yo no tengo la capacidad para guiarles, para ser su líder. Este líder reconoce a sus 120 años que está menguando en sus capacidades físicas, probablemente, dice el pasaje, lo describe de esa manera, dice que él mismo reconoce que está muy, muy avanzado en edad. Moisés ya no tiene las fuerzas, ya no tiene la vitalidad que tenía para seguir guiando y reconoce que al no tener aquello, de alguna manera ya no tiene las competencias, ya no tiene la capacidad, reconoce el mismo, de liderar al pueblo, de ser su líder, de guiarles, dice la nueva versión internacional. Él mismo reconoce que no tiene esa capacidad para guiar al pueblo, recordemos, en un nuevo contexto, en un nuevo escenario, que les espera en la tierra donde Dios les dará eh, una vida nueva y distinta, pero en la que entrará en un proceso de conquista, como ellos ya bien lo saben. Moisés tiene plena conciencia que pertenece a una generación pasada. Recordemos que toda la generación de Moisés, todos los que salieron de Egipto, a excepción de Moisés y de Josué, Caleb, están muertos, han quedado en el desierto. Y Moisés reconoce que su liderazgo llega hasta ahí. Ya no tiene las capacidades. Él pertenece a una generación pasada, a una generación anterior, y reconoce que Dios ha designado a un nuevo líder para el nuevo contexto, para los nuevos desafíos que tendrán que enfrentar esta nueva generación del pueblo de Dios que ha nacido en el desierto y ahora entrará en la tierra prometida. Él sabe que está a punto, además, dice el pasaje, de cumplir la tarea con la que Dios le llamó. Está a punto de terminar. Estas son sus últimas palabras. Estamos a punto de la despedida de Moisés. Moisés sabe que, además, pronto morirá. Pronto va a terminar sus días aquí. No solamente va a terminar su liderazgo, no solamente va a terminar su misión, su asignación como mensajero de Dios, como aquel que comunica la voluntad de Dios, como aquel que guía al pueblo, sino que además Moisés sabe, por parte de Dios, que él morirá. Está en sus últimos días. La conciencia de que aquel final para su vida, eh, la conciencia del término de su vida, de la muerte que era inminente, estaba a las puertas de partir, pudo haber sido algo muy duro para él, eh, pero era una realidad que él conocía y de la que él estaba consciente. Y es interesante ver, queridos y queridas, lo que dice el Salmo 90. Voy a leerlo, solamente ponga atención, si usted tiene su Biblia puede buscar el Salmo 90, que es una oración precisamente de Moisés, según señalan los salmos y el registro del Salmo 90. Dice que es una oración de Moisés. Y este Salmo 90, que dice en los versículos que voy a leer a continuación, expresa de alguna manera esta idea de Moisés al final de su
carrera en este mundo. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Y fíjese lo que dice esta oración de Moisés en el versículo 12. Enséñame a contar bien mis días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñame a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Moisés, el líder de Israel, pero también Moisés el padre, Moisés el mentor, sabe que su tarea tiene un tiempo de caducidad. Y ha buscado vivir, por lo que dice el pasaje, o el pensamiento, la idea, la oración en Salmo, ha buscado vivir esos días que él reconoce son breves, a pesar de ser de 120 años él, pero reconoce que ha buscado vivir esos días breves con sabiduría de lo alto, para vivir lo que Dios le ha asignado. Ser consciente de la brevedad, pero también ser consciente que en esa ventanita de tiempo tan corta dentro de este mundo, él ha sido asignado por una misión de parte de Dios y ha pedido vivirla con sabiduría de lo alto. Porque así es la vida. La vida nos parece muy, muy larga, muy extensa, pero nos vamos dando cuenta poco a poco que efectivamente es un soplo, es como la hierba que florece en la mañana, en la tarde se marchita y desaparece. La vida es breve y Moisés lo expresa de manera muy clara también en esta oración y se le atribuye a él dentro de los salmos. Y aquí quiero compartir con ustedes un primer punto de reflexión. Los líderes, los guías o mentores son transitorios, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hemos visto en prédicas anteriores que no solo Moisés y los levitas son designados para comunicar la ley, la palabra de Dios, para repetirla, para enseñarla. Se ha dicho que todo el pueblo es responsable de comunicar la palabra de Dios a las generaciones siguientes. Hemos leído y hemos aprendido luego del Shema, que nos ha instruido y nos ha dicho, y repetirás estas palabras a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino. Dentro de los roles que en la vida Dios nos ha asignado como esposo, esposa, como padres, como abuelos, como líderes, como guías, como pastores, como profesores, en tantos roles en los que nos podemos desenvolver y que Dios nos asigna por breve tiempo, viene incluida una fecha de término, una fecha de caducidad. Nosotros los pastores, los líderes, profesores de escuela dominical, tenemos una fecha de caducidad. Hay una fecha en la que el ministerio va a cesar, va a terminar. Moisés sabía que ya no tenía la capacidad para guiar, ya no tenía las competencias adecuadas para salir, para entrar, para ir de un lado para otro, como decía el pasaje, para ser líder. Y además sabía que estaba llegando a los últimos días, porque moriría. Cada uno de nosotros, queridos, queridas, debe vivir, aprender a vivir con una más clara conciencia que en los roles que Dios nos ha puesto, nos ha asignado para ser comunicadores, agentes de su palabra, que encarnan la palabra y que la verbalizan, la enseñan, que enseñan su voluntad, tenemos una fecha de término. Sea porque ya no seremos capaces de enseñar, porque ya no seremos capaces de pensar lúcidamente, de expresarnos de manera coherente, o ya no seremos capaces de guiar por alguna otra razón, o porque en algún momento finalmente moriremos y ya no estaremos aquí. Somos transitorios, porque por ejemplo, no tendremos la capacidad de liderar porque los contextos irán cambiando y siguen cambiando hoy en día. Porque en algún momento, si no hacemos un esfuerzo cada vez mayor, los que vamos avanzando en edad,
Nos encontraremos desactualizados en un mundo que no comprenderemos. Nos volveremos obsoletos. Es como los computadores. Yo les compartía esta ilustración hace un tiempo atrás. Es como los computadores. A todos se les debe cargar un sistema operativo para llevar adelante las tareas, los programas o las aplicaciones. Luego vienen nuevas aplicaciones que van requiriendo una actualización de los sistemas operativos que eventualmente van quedando obsoletos, debiendo ser reemplazados por nuevos sistemas operativos, que en algún momento los computadores más antiguos, de más tiempo, no son capaces de soportar. A nosotros pasa lo mismo. En algún momento, producto del cambio de contexto, del cambio de los códigos culturales, nosotros mismos avanzando en edad, si no nos vamos actualizando permanentemente y leyendo los tiempos, vamos quedando desactualizados para liderar las generaciones siguientes. Lo otro es que no tendremos la capacidad para liderar porque nuestro nivel de influencia, por ejemplo, sobre los hijos, va a ir menguando. Mientras los hijos sean niños, sean preadolescentes y adolescentes, el nivel de influencia es determinado. Hay un cierto nivel de influencia que va menguando con el transcurso de los años mientras ellos crecen. Y es que debemos entender que tenemos una ventana de tiempo muy reducida para guiar a nuestros pequeños, a nuestras hijas, a nuestros adolescentes con la palabra de Dios. Un tiempo muy reducido en el que ellos estarán bajo nuestro alero, en que podremos comunicarle la palabra del Señor, la voluntad de Dios, las enseñanzas, porque luego ellos crecerán, tomarán sus propias decisiones y las van a tomar en parte por aquella enseñanza que recibirán de nosotros, sus padres, sus abuelos, quienes los están criando. Una ventana de tiempo para repetirle las enseñanzas, para acompañarlos hacia un conocimiento de la voluntad de Dios. Tenemos un tiempo muy acotado, según lo que plantea Moisés en el Salmo 90, para acompañar como profesores de escuela dominical, como pastores, como líderes, a quienes hoy caminan junto a nosotros. Porque mañana ya muchos de nosotros no estaremos juntos, probablemente. Porque son tantas las bifurcaciones de la vida que ésta nos llevará por derroteros distintos. Hoy día estamos juntos, hoy día gracias a Dios somos parte de esta comunidad de fe, de esta iglesia en la que servimos como familia, servimos al Señor como hijos e hijas de Él, pero probablemente situaciones laborales, económicas, familiares nos lleven a otros lugares, a otras ciudades o a otros países. Así es que teniendo en cuenta que nuestro tiempo es acotado para comunicar la palabra de Dios, con quienes hoy caminamos, queridos, queridas, seamos fieles, llegámoslo con diligencia, esforzándonos en ocupar al máximo el tiempo que hoy Dios nos da para influir en la gente que está a nuestro alrededor y que necesita ser instruida, enseñada en la palabra del Señor. Lo otro es que, aunque somos transitorios, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. La guía y liderazgo que nos asigna es pasajero, tiene fecha de caducidad, algún día terminará como la vida misma, pero es la palabra de Dios, queridos, donde está nuestra confianza, que es la que permanece para siempre, la que acompañará permanentemente a las nuevas generaciones, a quienes están acercándose al Señor hoy y lo están conociendo hace tal vez poquitos días, semanas, meses o años. Dios ha prometido en el pasaje en Deuteronomio que Él irá con el pueblo. Aunque Moisés muera, Dios ha prometido su presencia permanente. Aunque ya nunca más escuchen la voz de Moisés, corrigiéndolos, exhortándolos, repitiéndoles la ley, la voz de Dios seguirá presente permanentemente en labios y en la vida de otros líderes, de otras personas, de otros hombres y mujeres. La palabra de Dios es permanente, es eterna. Dios ha prometido nunca dejarlos y nunca dejarnos a nosotros y nunca dejar a tus hijos y a las generaciones que vienen, nunca desampararlos. Como ha estado contigo, querido, querida, estará también con ellos, con los que vienen detrás de nosotros. Y aquí caben algunas preguntas que es simplemente para meditar, para reflexionar cada uno de nosotros. Queridos padres, queridos líderes, pastores, profesores, abuelitos, que tenemos el privilegio de tener a personas
a quienes enseñar, a quienes instruir. Aquí va la primera pregunta. ¿Eres consciente que hoy es el tiempo de influir en la vida de tus hijos, nietos, juveniles, jóvenes y de la gente que en general hoy día está acercándose al Señor? ¿Eres consciente que hoy es el tiempo de influir en sus vidas? ¿Hoy es el tiempo de comunicar la palabra de Dios? ¿Hoy es el tiempo que se te ha asignado? ¿Eres consciente que tu rol de influencia tiene fecha de término? Que no podemos perder la oportunidad, que no se nos pueden pasar los años sin usar el tiempo, las energías, los recursos, las herramientas, los espacios de comunión, de conversación, para instruirles. Otra pregunta. ¿Es la palabra de Dios lo más importante que buscas heredar a quienes caminan contigo hoy día? Sean tu familia, sean tus alumnos de escuela dominical, a quienes pastoreamos, a quienes lideramos. Es la palabra de Dios lo que consideramos lo más importante podemos heredarles, dejarles cuando nosotros ya no estemos. Lo digo, queridos y queridas, porque muchas veces como padres, por ejemplo, nos esforzamos más en proveer de las cosas materiales, de dar la mejor educación que podamos darles, darles las mejores experiencias, las más enriquecedoras, y eso está muy bien que lo hagamos, que procuremos el desarrollo de ellos integral en todas estas cosas. Pero muchas veces puede ser que no estemos comunicándoles la palabra, o la estemos dejando, o estemos dejando esa responsabilidad en manos de otros, de la iglesia, o de YouTube. Hay una canción muy antigua que con la juventud cantábamos, usábamos para compartir un mensaje muy especial, años atrás. La canción era de Franco De Vita, y aquí seguramente muchos se van a acordar de la canción. No la voy a cantar, pero voy a mencionar alguna parte de la letra. Franco De Vita en esta famosa canción decía, no basta con comprarle curiosos objetos, no basta cuando lo que necesitas es afecto, aprender a dar valor a las cosas porque tú no le serás eterno. Podríamos agregar, aprender, dar valor a la palabra de Dios, porque tú no le serás eterno. A veces ocupamos tanta energía, recursos, tiempo en darle bienestar material a los hijos, y está muy bien, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero es un tiempo muy reducido el que dedicamos y de una calidad muy baja probablemente lo que le damos, o pudiéramos estarle dando al valor de la palabra de Dios, enseñándoles acerca del valor de la palabra de Dios, sin considerar que nosotros no les seremos eternos, un día no estaremos con ellos. Recordemos, queridos, que la verdadera vida, como vimos en la predicación de la semana pasada, la verdadera bendición está en caminar con Dios y no en los estándares de prosperidad y éxito económico que la sociedad impone y demanda. Cualquiera que esta cultura o esta sociedad sea, debemos aprender a ser fieles a Dios, a su palabra, vivirla y guardarla en tiempos de prosperidad o de escasez económica. Seguir de la mano de Dios, porque en Él lo tenemos todo. Hacia un segundo punto en esta prédica, frente a la desaparición de Moisés, el único guía que el pueblo había conocido, estaba la confianza, como ya hemos dicho, de que era Dios el que seguiría delante del pueblo. Confianza para el pueblo, que no estarían sin guía, por un lado, Dios no les abandonaría, les daría un nuevo líder y mensajero, pero también la confianza para Moisés, que va a partir, que ya va a dejar de ser líder, y no tendrá ese lugar de influencia sobre el pueblo. También es confianza para él, el hecho de que Dios vaya adelante. Moisés podía probablemente mirar hacia atrás y enfrentar el futuro, su partida, el momento de su muerte, con la tranquilidad de haber cumplido con su rol, haber cumplido con la asignación de Dios, de ser el mensajero, el guía, el líder para el pueblo, que comunicó la palabra del Señor, que les corrigió permanentemente. Podría avanzar Moisés tranquilamente hacia el final de sus días, en la confianza que había cumplido la misión de Dios de ser un fiel comunicador de su voluntad y de su palabra. Queridos, que cuando nos acerquemos al término de nuestros días, que podría ser hoy, mañana, no tenemos nuestros días, no sabemos cuántos serán nuestros días,
pero podamos caminar hacia el término de nuestros días en la confianza de que hemos heredado a nuestros hijos, nietos, a las generaciones que nos acompañan y con quienes caminamos, lo más precioso, la palabra de Dios. Podamos avanzar hacia ese día de la muerte que todos experimentaremos, en la confianza de que hemos cumplido fieles a Dios, siendo mensajeros de su evangelio, diríamos nosotros hoy en día, siendo fieles comunicadores que encarnaron la palabra y la comunicaron verbalmente, ese mensaje de Jesús, ese mensaje de la buena noticia. Por muy importante que fuera Moisés, y lo sigue siendo, Moisés no era irreemplazable, y aquí vamos hacia el siguiente punto. No era irreemplazable en su rol, porque aunque todo estaba en manos de Dios, es cierto, Dios los guiaría, Dios siempre estaría con ellos, pero queridos, la obra de Dios, Él mismo la encarga a hombres y a mujeres. Si me sigue en el versículo 7 en adelante, desde su Biblia, por favor, Deuteronomio 31, versículo 7 en adelante, llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Cesan los líderes, terminan su rol, pero Dios y su palabra permanecen para siempre. Y eso va a requerir entonces, aquí va el segundo punto, de nuevos mensajeros, para nuevos contextos, para nuevos desafíos, para nuevas realidades que el pueblo de Dios tendrá que enfrentar y vivir. Moisés cumplió en un contexto determinado. Entrando en la tierra prometida, en un nuevo contexto, en un nuevo tiempo, uno de conquista del lugar, Dios levantará a un nuevo líder, Josué, y designará, dice el pasaje como leímos también, a los levitas para repetir constantemente la palabra de Dios. Versículo 9, Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas para que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego los ordenó cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres y mujeres, niños de tu pueblo y los extranjeros que viven en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta. Y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor, tu Dios, mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. Dios llama a cada generación a vivir la vida nueva, la vida, la bendición, la misión a la que ha llamado a Israel, viviendo la palabra de Dios. Vienen tiempos nuevos y Dios va a levantar a hombres nuevos y mujeres nuevas para que desde distintos roles, otra vez, desde el roles de levita, de caudillo en el caso de Israel, pero en nuestro caso de padre, de abuelo, de madre, de profesores, de líderes, de pastores, etc., la palabra de Dios que permanece para siempre sea comunicada nuevamente, sea puesta la voluntad de Dios como guía, el conocimiento de Dios como aquello que buscamos para nosotros y para también los demás. Cada 7 años debían repetir, además de repetirla constantemente en su hogar, en el camino, en el campo, al acostarse, al levantarse, todo el pueblo congregado debía escuchar cada 7 años la repetición de la ley, en labios de nuevos líderes, de nuevos levitas, de nuevos sacerdotes. Moisés lidera, queridos, en el tiempo que le corresponde, con plena conciencia, además de preparar a quien liderará cuando él ya no esté. La tarea, la misión de Dios es llevada adelante siempre por personas, por hombres y mujeres, a quienes Dios confía y llama a ser valientes, esforzados en hacer su voluntad y comunicar su voluntad y comunicar su palabra a quienes vienen detrás. Personas que sabrán
que Él va adelante. Personas dispuestas a vivir generación tras generación y en el tiempo que les toca vivir la palabra de Dios, su voluntad, para hacerse responsables de esta encomienda, de esta designación y comunicarla a otros. Piensa por favor en un momento de quiénes recibiste la palabra, de quiénes recibiste la enseñanza, quiénes te heredaron el evangelio, el mensaje de Jesucristo, que un día te llevaron a la fe en el Señor. Tu madre, tal vez tu abuela, tu padre, tu pastor, tu profesor o profesora de escuela dominical. Bueno, hoy es tiempo que tú asumas ese rol y acompañes por un tiempo, recordemos, por un tiempo muy breve, y aproveches ese tiempo al máximo para acompañar a otros, para enseñar, para guiar. Aquí hay un gran desafío, porque cada generación necesita a sus líderes, a sus mensajeros, a sus guías, señalados para ese contexto, señalados para ese tiempo, pero que con la misma palabra, siguiendo al mismo Dios que va adelante, con la misma valentía, esforzándose de la misma manera, vuelvan a comunicar la palabra a la generación a la que les corresponde servir, a sus hijos, a sus nietos, a los niños, a los jóvenes, juveniles, porque cada generación vivirá nuevos desafíos en nuevos contextos, donde se dará el permanente desafío de que esa palabra, que es inmutable, que no cambia, según el mismo Deuteronomio, sea actualizada en su lectura y reflexión, para que para cada generación sea palabra de Dios, voluntad del Señor. Para finalizar, quiero reiterar, queridos y queridas, hay una realidad innegable, y lo hemos visto en la reflexión el día de hoy, y es lo transitorio de nuestras vidas, lo momentáneo de nuestro rol en el plan de Dios, y por otro lado lo perdurable y eterno del plan divino, de su voluntad buena para todas las generaciones, para todo el ser humano, sus palabras que no pasan, sus enseñanzas que serán eternas. Debemos vivir conscientes de la tarea que se nos ha asignado de comunicar la palabra de Dios, conscientes que ese rol, cualquiera que sea, desde el rol en la familia o el eclesiástico o en la vida diaria, ese rol, queridos, tiene fecha de caducidad. Por el devenir de la vida, que nos lleva por derroteros distintos, porque eventualmente nos encontraremos en un mundo que no comprenderemos, que no tendremos la capacidad de liderar a las nuevas generaciones, o porque finalmente nosotros mismos moriremos y ya no estaremos en este mundo. Debemos vivir, queridos, con más claridad de que tenemos el llamado de Dios, la designación de heredar su mensaje, su palabra, quienes hoy caminan con nosotros. Y que la palabra de Dios es lo más importante que podemos heredar. Llegar al final de nuestros días con la tranquilidad de haber hecho esto. Moisés lo hizo, pero eso no fue garantía de que el pueblo en el futuro siguiera fielmente a Dios. De hecho, Dios le dice en el pasaje, este pueblo se va a ir a los brazos de dioses extraños, va a caer en la idolatría, va a caer en el paganismo, me va a ser infiel. Pero independiente de los resultados del futuro, que están en las manos de Dios, nuestra tarea hoy día es comunicar el mensaje a estas generaciones, a quienes caminan junto a nosotros hoy en día. Debemos vivir con fidelidad ese mensaje de Dios, esa palabra, y con fidelidad comunicarla, como si fuera lo más importante, y lo es, como si fuera el último día, como si ya no hubiese tiempo. Aprovechar al máximo lo que se nos da y el tiempo que se nos asigna para desde distintos roles ser mensajeros, ser comunicadores de la palabra de Dios. Esforcémonos, queridos, seamos valientes para guiar, para enseñar a otros, para enseñar a quienes hoy tenemos, con quienes hoy caminamos, porque probablemente ya no estemos junto a ellos mañana. El tiempo es hoy, la responsabilidad la asumimos hoy. Vamos a orar. Y luego de esto cantamos juntos el Señor. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias porque nos compartes el ser
como tú, comunicadores del mensaje de vida, el Evangelio hoy en día para nosotros. Hoy día nos haces copartícipes de esta misión, que es tu misión, y nos delegas y colocas en nosotros la responsabilidad desde distintos roles. Y todos tenemos esa responsabilidad, Señor, de ser gente que encarne, que viva el mensaje, pero que también lo comunique. Conscientes de que el tiempo que tenemos en esta vida para comunicar ese mensaje de vida, ese mensaje del Evangelio, que es buena noticia, es una noticia urgente que entregar. Ese tiempo que tenemos para hacerlo es breve, es acotado. Por distintas razones, como hemos visto hoy día, Señor, simplemente llegará un día en que no tendremos la capacidad para hacerlo, o ya no estaremos en este mundo. Ayúdanos a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos hoy de comunicar ese mensaje. Señor, y gracias por aquellos que comunicaron el mensaje en el pasado, por aquellos testigos, aquellas mujeres que comunicaron el Evangelio, y por quienes hoy nosotros nos hemos acercado a ti y hemos venido a creer en Jesucristo. Gracias por los que se levantarán, por aquellos que hoy día en sus hogares están asumiendo esa responsabilidad delante de ti y están siendo más conscientes de que desde el rol que tienen hoy como tíos, como padres, abuelos, como profesores de escuela dominical, como pastores, líderes, hoy día, Señor, somos responsables de asumir ese tiempo, el breve tiempo para cumplir la tarea, Señor. Muchas gracias porque tu palabra permanece para siempre y trasciende a todos los tiempos. Irás tú siempre delante de nosotros y esa es nuestra mayor confianza, Señor. Solamente ayúdanos a ser esforzados y valientes para cumplir lo que a nosotros nos corresponde como mensajeros, como comunicadores de esta palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.